Buen día. En esta ocasión les compartiré el título Modelo de planeación para el desarrollo de la educación normal en la Ciudad de México para obtener el grado de doctor en administración. Esta investigación se realizó en ISU Universidad y estuvo a cargo de la doctora Maribel Villanueva Escalante. Me presento, soy Alejandra Berenice Moreira Fuentes. Y para poner un poco de contexto, este estudio fue desarrollado con la participación del personal de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, desde ahora llamada DGNAM, y de las 5 escuelas normales y el Centro de Actualización del Magisterio. Bien, para poner un poco de preámbulo, la DGNAM forma parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y a su vez, bueno, la Autoridad Educativa Federal forma parte de la Secretaría de Educación Pública. Por tanto, es una unidad administrativa pública que ofrece servicios de formación inicial y desarrollo profesional para docentes y directivos de toda la educación básica en la Ciudad de México. Bien, voy a iniciar con los objetivos de este estudio. El objetivo general me voy a permitir leerlo. Puede describir cómo se realiza la planeación en la DGNAM mediante el análisis de la práctica actual de las escuelas normales de TAM y de sus áreas centrales para la mejora del proceso de planeación mediante un modelo que permita consolidar el desarrollo institucional. De ahí, bueno, tenemos 4 objetivos particulares que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos meses. Y el primero de ellos, identificar las características generales de la planeación en la Administración Pública Federal. Este objetivo particular, bueno, hace referencia a todos los instrumentos normativos con los que se cuenta en el gobierno federal para desarrollar planeación, tales como la Ley General de Planeación, publicada en el Diario Oficial. Tenemos también la matriz de indicadores de resultados, la cual pues nos va encaminando hacia la ubicación de un árbol de problemas, en donde se busca las causas raíces para posteriormente diseñar indicadores y acciones en las instituciones, entre muchos otros instrumentos como el programa anual de trabajo de cada dependencia y programas especiales de las instituciones. Tenemos también el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, en los cuales, bueno, se fueron identificando las características generales y las líneas que estos documentos enmarcan. El segundo objetivo, examinar el proceso, periodicidad, actores y dinámica de la planeación en la DGNAM. Una vez que ya tuvimos este estudio, en términos normativos, nos fuimos justamente con el diseño del instrumento para identificar toda la parte de dinámica, del proceso de planeación, si existe o no existe, cada cuánto se realiza planeación en la educación normal de la Ciudad de México, qué figuras están involucradas en este proceso. Posteriormente, analizar los factores de planeación que se desarrollan, que se relacionan con el desarrollo de las escuelas normales y del campo. Aquí nos interesan las referencias académicas en términos de desarrollo institucional. ¿Qué se refiere con planeación para el desarrollo? ¿Se realiza o no se realiza en las escuelas normales? ¿Y cuáles son los puntos débiles y aquellas fortalezas que pudieran mejorarse? Para finalmente diseñar un modelo de planeación específico para la DGNAM. Bien. En cuestión de metodología, este estudio es de corte cualitativo bajo el diseño de la teoría fundamentada. Si bien existe ya referencias tanto normativas como académicas que nos dicen cómo planear en la iniciativa pública, bueno, pues no todas desmenuzan hasta las pequeñas unidades administrativas el cómo se debe realizar esta planeación. Y justamente eso fue de dónde partió este estudio, el análisis del contexto de las escuelas normales. Si bien la docencia conlleva una planeación educativa, es muy distinta a lo que se realiza como planeación para el desarrollo institucional de la educación normal. Entonces, contamos con instrumentos múltiples
dada la estructura, dada el tramo de control, siendo parte de diversas instancias estatales, federales, y también respondiendo a los diversos requerimientos de la amplia organización. Es decir, tenemos una dirección general de programación, planeación y evaluación educativa, tenemos también programas federales que dan recursos adicionales para la investigación, para la docencia. Tenemos también diversas estrategias a las cuales hay que responder con documentos de planeación para que puedan liberar recursos adicionales en estos sentidos. Por ello, bueno, se analizó todo este contexto y se contactó como segundo paso a los actores a quienes desarrollan planeación. En este sentido, el análisis documental fue de todos los instrumentos que se trabajan, múltiples instrumentos con diferentes estructuras, con diferentes formatos que van cambiando cada año, cada bienio o cada sexenio, dependiendo la administración en la que se encuentre, el sexenio en donde muevan las estructuras o los requerimientos con los cuales se solicitan. Por ello, bueno, hicimos un sondeo previo con las personas que se desempeñan en las áreas de planeación, en donde, bueno, veíamos ahí qué sería lo pertinente para empezar a diseñar el instrumento. Una vez que se diseñó este instrumento, fue pues una entrevista estructurada, se aplicó a los diversos participantes de este estudio y posteriormente, bueno, se hizo el análisis de datos, que en este caso fue en los 3 niveles, partiendo de la codificación abierta, de ahí nos fuimos a una codificación axial, ya con los 4 apartados de nuestro instrumento, y finalmente una codificación selectiva de la cual se presentaron los resultados bajo la herramienta Excel de Office, y con ello, bueno, se trabajó el diseño del modelo de planeación para DGENAM, que al final de esta presentación lo mostraré. En términos del universo, bueno, pues es la DGENAM, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, en donde cuenta con sus 5 escuelas normales, cada una con sus especificidades, con el Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, y a su vez en sus áreas centrales cuenta con 2 grandes direcciones, la Dirección de Formación Inicial, la Dirección de Desarrollo Profesional, y, bueno, 2 áreas de staff, que sería la Oficina de Planeación por un lado y la Oficina de Jurídico por el otro. El muestreo fue de tipo expertos y se seleccionó, bueno, a personal que se desempeña en las áreas estratégicas, es decir, se entrevistó a 34 personas que se desempeñan en diferentes áreas y las voy a mencionar. Las direcciones de área de las oficinas centrales, las direcciones de las escuelas normales, las subdirecciones académicas, las subdirecciones administrativas y las jefaturas de planeación de las 5 escuelas normales y del CAM. Entonces, bueno, en este sentido tenemos ese muestreo que participó para las entrevistas estructuradas. Y propiamente el instrumento consta de cuatro apartados. El primero de ellos, bueno, son los datos laborales, el cual, bueno, está constituido prácticamente de en qué áreas se desempeñan, cuál es la función principal que desarrollan y si tienen o no que ver con la planeación. En este sentido, bueno, la pregunta es ahí un tanto a propósito para identificar si ellos se ven como parte del staff estratégico que debe desarrollar la planeación, dado que el puesto lo amerita. En segunda instancia tenemos el apartado de Administración Pública y de Planeación, el cual, bueno, aborda esta primera parte del conocimiento de la normatividad, del conocimiento propio de la institución, de la estructura, de cómo se va desarrollando la parte de alineación estratégica en la Secretaría de Educación Pública, en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y en la propia DGENAM hacia las escuelas normales. De ahí, bueno, ya partimos hacia el tercer apartado, que es planeación en la DGENAM, en donde, pues aquí abordamos lo más fuerte del proceso,
Es decir, ¿existe un proceso o no existe un proceso? Si existe un proceso, ¿es conocido por estos sujetos de estudio? Si es conocido, bueno, ahí abordamos un poco más sobre qué figuras participan actualmente, cómo se da la difusión de este proceso, en qué medios se difunden los resultados, si hay un instrumento para abordarlo y cuáles son las formas de comunicación en este sentido. Finalmente, el último apartado de este instrumento conlleva el impacto de la planeación, tomando en cuenta desde aquellos beneficios que se obtienen de desarrollar una planeación, cuáles son los obstáculos que tiene en este momento este proceso de planeación en ADGENAM en las escuelas, y bueno, cuáles son las áreas que se pueden mejorar debido a pues los múltiples requerimientos que en este sentido se tienen en las distintas instancias. Finalmente, una de las preguntas mucho más importantes del instrumento pues es cuáles son los elementos a considerar para que la planeación de la DGENAM realmente responda a las necesidades de la educación normal, pero también que lleve hacia el desarrollo institucional. Para ello, bueno, les comparto en este sentido los términos clave de este estudio. El primero, que es la planeación, tomada como aquel proceso colectivo que va a definir el rumbo de la organización. Y bueno, el segundo, que es desarrollo institucional, que para términos prácticos de esta investigación, pues es la capacidad que tiene la propia institución para mejorar procesos, políticas, y con ello realmente atender las demandas de la sociedad siendo una institución gubernamental. Del lado derecho podrían observar, nada más ahí pegué una breve imagen del instrumento, se trabajó en un formulario de Google y bueno, fue aplicado posteriormente. Ahora bien, los resultados. No voy a compartir en su totalidad los resultados, simplemente voy a hablar de los más relevantes. El primero de ellos, bueno, pues es que el 74% de los entrevistados dice conocer el desarrollo de la planeación en DGENAM. No obstante, el 26% de ellos dice no conocerlo. Este dato realmente me llamó la atención, dado que las figuras entrevistadas se desempeñan en las oficinas de planeación y en las subdirecciones y direcciones de área. Por tanto, todos deberían conocer este proceso. Sin embargo, bueno, no tuvimos los elementos para determinar por qué sí o por qué no conocen el proceso. Bien, en la segunda gráfica del lado derecho pueden observar cuál fue la propuesta de secuencia del proceso. Si bien encontramos a lo largo de las respuestas que la planeación en este momento se realiza de manera aislada, desarticulada, podemos encontrar que el 53% de los entrevistados considera que esta planeación debe hacerse de manera integral. Por otro lado, el 17% cree que debe hacerse de manera específica, es decir, que no tiene relación una escuela con otra, que ahí también ese resultado es interesante y estaría muy bien profundizar en otro estudio. El 15% considera que debe hacerse de manera secuencial en un primer momento las escuelas y el CAM para posteriormente consolidarse con las áreas centrales de la DGENAM, es decir, las dos direcciones de área, y el 15% restante cree también de manera secuencial, pero iniciando por las áreas centrales y de ahí tomar las líneas hacia las escuelas normales y hacia yéndonos hacia cómo mejorar el proceso de planeación que se tiene actualmente en la DGENAM, encontramos múltiples respuestas, muchas de ellas que coinciden. Aquí pusimos ya la agrupación de esas respuestas y la codificación axial. Y bueno, la primera sería considerar las necesidades y actividades específicas de las escuelas y del CAM. Si bien estamos alineados al programa anual de trabajo de la Autoridad Educativa Federal, las escuelas normales forman únicamente el 5% de las escuelas totales que administra esta Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
tiene más de 5.000 escuelas de educación básica, dígase preescolar, primaria y secundaria, mientras que solo 5 de educación normal. Entonces, eso se ve impactado en la construcción del documento de las actividades e indicadores a los cuales la DGNAM se tiene que alinear. Entonces, muchas veces no se ven reflejadas las necesidades y las actividades específicas de las escuelas y el campo. Por lo menos eso es lo que se refleja desde ese instrumento. También mencionan mejorar el seguimiento a la operación, aumentar la participación nuevamente de escuelas normales y del CAM, mantener acompañamiento durante el proceso, contribuyendo con otras respuestas a cuestionamientos mucho más particulares. Este acompañamiento durante el proceso de planeación no existe, simplemente se da una instrucción, se dan los formatos y las escuelas normales tienen que requisitarlos y entregarlos en tal fecha. No hay una retroalimentación, si está bien, si está mal. Y bueno, el seguimiento de la operación tampoco se da únicamente a partir de un informe trimestral, y de igual manera se envía por correo electrónico la solicitud, se envía el formato y se regresa. Entonces, bueno, parece que esta parte es la que está un poco débil durante el proceso de acompañamiento, y si sumamos que la rotación del personal en las áreas de planeación es una constante, bueno, pues se complica aún más. El siguiente apartado es ampliar y programar los plazos de construcción de la planeación, alinear los planes estratégicos anuales y operativos, ya que las escuelas normales en su mayoría cuentan con un programa de desarrollo institucional a largo plazo, en donde, bueno, eso es un requerimiento para la evaluación que se hace a las escuelas normales, y sin ello no se podrían acreditar. No obstante, no existe un programa de mediano o largo plazo de la propia DGNAM. Por tanto, siendo una instancia concentradora, coordinadora, no existe línea hacia las escuelas normales. Entonces, esta es una parte importante que habría que considerar. Incluir indicadores de impacto, no solo de gestión. Actualmente se tienen 12 indicadores para la DGNAM, los cuales en su mayoría son en términos absolutos el número de actividades, pero no de impacto en el desarrollo. El siguiente punto, sistematizar la elaboración conjunta de un diagnóstico integral. Volvemos ahí a la parte de integración de trabajo colaborativo en términos de planeación. Y finalmente, desarrollar capacitación permanente y previa al proceso de planeación, justamente por las acciones que hemos comentado anteriormente. Otra parte importante y creo de mayor peso en este estudio fueron aquellos elementos que hay que integrar en el proceso de planeación para lograr un desarrollo. Elementos divididos en cuatro aspectos: los elementos técnicos, por ejemplo, de la propia planeación, que sería trabajar de manera colaborativa, no aislada, ya que actualmente se encuentra desarrollada esta planeación, hacer un diagnóstico integral en donde todos los representantes estén involucrados, crear una base de datos en donde actualmente pues no existe, si existe información es aislada, no existe una base de datos consolidada sobre las funciones, sobre los docentes, que pueda dar cuenta de los avances o de los retrocesos que se tenga planeación con planeación. Y finalmente, tener indicadores genéricos y específicos, no nada más doble genéricos, en donde pues tiene que entrar un poco forzada las actividades que se desarrollan. Por otro lado, los elementos académicos, en donde tenemos la integración de procesos sustantivos. Nuevamente se habla de una desarticulación y de una inserción en la planeación ya realizada, más que de un diagnóstico y de una incorporación de las necesidades en términos de programas de estudio, en términos de tutoría, de seguimiento de estados, de capacitación, investigación, difusión, es decir, integrar aquellas funciones que realmente impactan en las instituciones de educación superior, como lo son las escuelas normales. El siguiente elemento a considerar son elementos sociales, es decir, no existe una difusión del proceso, no existe una difusión de resultados y tampoco existe una retroalimentación de los informes. Por ello se requiere de la participación de la comunidad educativa
y de liderazgo de los puestos de planeación. La idea en este sentido es incorporar e involucrar a la comunidad estudiantil, a la comunidad normativa en el proceso. Dígase docentes, dígase personal de apoyo y asistencia a la educación, egresados, estudiantes, e incluso en un segundo momento, comunidad en general. Y finalmente, los elementos administrativos que deben ser considerados al momento de realizar la planeación. Entre ellos, bueno, el conocimiento de la normatividad vigente. Hablábamos ya de que no existe una normatividad específica de cómo realizar el proceso de planeación en una unidad administrativa, yéndonos a un nivel tan pequeñito de toda la administración pública federal. Por ello, sistematizar el proceso sería una de las tareas a desarrollar, y la propia capacitación previa a la planeación para que los docentes que se desempeñan o el personal que se está desempeñando en las áreas de planeación conozca a profundidad el proceso y pueda desarrollarlo de la mejor manera. Bueno, en ese sentido, las conclusiones que tenemos serían: es imprescindible implementar una estrategia tanto de inducción al puesto de quienes se desempeñan en las áreas de planeación, dado que son los que coordinan el trabajo, y capacitación continua por parte de planeación en la DGNAM. Segundo, involucrar docentes, estudiantes, egresados, personal de asistencia, como jefes de oficina y jefes de academia, lo que actualmente no se hace. Número 3, difundir mediante diversas reuniones, talleres, materiales gráficos, físicos y electrónicos, aquellas etapas del proceso, cómo inicia, cómo se va desarrollando, cuál fue el documento final de planeación y finalmente cómo se va a dar seguimiento de esa planeación. Cuarto, modificar la dinámica de trabajo hacia un proceso integral. Este punto me parece que es clave para el desarrollo de la educación normal. Si bien cada escuela tiene su especificidad, existe, por tanto, una dirección general. Y por ello tendría que hacerse un proceso integral en donde puedan insertarse cada una de las escuelas, el CAM-CM, con indicadores generales y específicos, que este es el siguiente punto, teniendo indicadores tanto académicos como de gestión. Y finalmente, sistematizar la construcción de la planeación. Es decir, tener un solo documento de planeación que dé pie para atender todos estos requerimientos que se tienen de las diferentes instancias. Con esto, bueno, las conclusiones, fue trabajada una propuesta justamente del proceso de planeación. Aquí tenemos el flujograma en donde pues las columnas que tenemos son la periodicidad de julio a diciembre para tener diferentes actividades a desarrollar por los 3 niveles involucrados, que sería la dirección general a través de su staff de planeación, las direcciones de área, que serían quienes coordinen las líneas de acción, y finalmente las escuelas normales y el CAM, que van a estar participando con su información y abonando a las líneas con propias estrategias y también con acciones muy puntuales particulares a las necesidades. Entonces, bueno, iniciamos con, vemos aquí, la discusión del proceso de planeación, y una vez iniciado esto sería lo ideal, inducción al puesto y capacitación previa. Son dos cosas diferentes. La inducción al puesto sería conocer todas las referencias normativas, todas las referencias académicas en términos de administración pública y de planeación. Posteriormente, la capacitación previa al proceso se daría, dadas las condiciones propias de los requerimientos que se tengan y de los formatos o de los cambios que se vayan dando de acuerdo a la Administración Pública Federal vigente, y la instrucción inicial para empezar el proceso. De ahí entonces teníamos, por parte tanto de las dos direcciones como de cada escuela y del CAM, selección de comités de representantes. Aquí, si bien no se puede construir con los 200, con los 500 estudiantes, con los 100 docentes que se tienen, bueno, se van a construir comités de representantes quienes van a estar en todo este proceso de agosto a diciembre en la construcción de la planeación.
De esta manera se enriquece tanto el diagnóstico como los objetivos y las acciones indicadoras. Vemos también que existen tres talleres distintos. El primero de ellos, análisis interno y externo, que se van a trabajar en conjunto, por eso vienen en un gris mucho mayor. Aquí van a participar todas las instancias y se va a dar línea para ir desarrollando el trabajo. De ahí tenemos una revisión por parte del área de planeación y se construye el primer diagnóstico integral. Posteriormente tenemos el siguiente taller para definir objetivos y líneas de acción, en donde en primera instancia las direcciones de área van a desarrollar las estrategias genéricas a las cuales posteriormente van a desarrollar estrategias particulares las escuelas normales del campo. ¿Sí? De ahí se revisa nuevamente por el área de planeación, si existe retroalimentación, se regresa, y si no, se realiza ya el taller específico de elaboración de acciones e indicadores de desempeño, para posteriormente el desarrollo de metas, con base en este sentido las direcciones de área. De ahí abonan las escuelas normales y el CAM, y bueno, el área de planeación realiza la integración del documento, y una vez que esté el documento perfectamente integrado, pues se revisa, si existiera retroalimentación se hacen comentarios, y si no, se pasa a elaborar los materiales de difusión de la planeación. Una vez que se tienen estos materiales, se va a realizar una presentación abierta para todo el personal, para todos los estudiantes egresados que quieran asistir, y bueno, ahí se convoca en algún auditorio que tenga la capacidad, pero no obstante, no solo va a ser la presentación, sino también difusión en medios físicos y electrónicos, llámese correo por difusión institucional, panfletos, banners, micrositio, y bueno, el propio seguimiento. Entonces, bueno, hasta aquí terminaría con la presentación. De manera particular, me gustaría expresarles que no se ha puesto en práctica este modelo. Entonces, en una segunda investigación, en un estudio complementario, se pondría en práctica y, bueno, se afinaría en este sentido. Muchas gracias. Hasta luego.